Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos puedan estar escuchando. Primer capítulo ahora sí de este nuevo podcast, Mala Señal. Estamos junto a Nelson, Gamaliel, Angel y yo, Alejandro, dando inicio a este, ahora sí, podcast con nombre, luego de mucha discusión, de meses de discusión, de un arduo debate epistemológico, decidimos finalmente ya cerrar el nombre. ¿Cómo están, muchachos, muchachas? Muy bien, con hartas ganas de conversar, ahora con nombres, y eso es un hecho importante. Costó, pero salió, que es lo importante. Mala Señal aquí en los estudios de la CURRUF, apañando como siempre, y desde la plataforma de YouTube, que nos van a poder ver también y escuchar cuando el programa salga a la luz. Por mi parte me encuentro muy bien, contento y animado de poder tener nombre ya como una identidad. El derecho al nombre, un El derecho derecho al humano. nombre. Bueno, son de los pocos derechos que ya van quedando, pero eso lo vamos a conversar más adelante. Yo también estoy muy feliz con que tengamos nombre. Y me gusta el nombre Mala Señal. Mala Señal capítulo 1, como dijo Nelson, transmitiendo aquí en los estudios de Radio Corruf, que son los dueños de los medios de producción de este espacio. Y Salvo la cortina. salvo la cortina, Sí, ¿no? salvo la cortina que ustedes están viendo, Y esa que plantita. es propiedad de Cerro Producciones Entertainment. Pero eso no lo habíamos validado en el Congreso Ideológico. Cerro Producciones, que propiedad privada. el nombre del canal de YouTube, el nombre del espacio que estamos creando, partiendo con este podcast Mala Señal. Esperamos después ir sumando nuevos proyectos, pero por ahora estamos aquí en este primer capítulo, luego de un exitoso piloto que pueden ir a verlo aquí en nuestro canal. Se subió el lunes pasado, así que estamos contentos de comenzar ya y en una discusión sobre la situación país, sobre este estado de ánimo nacional, se podría decir, bajo una consigna que queremos discutir, que va a ser una de las características de este espacio, de discutir y analizar algunas cosas que se dan por sentado, que se instalan más o menos en algunas discusiones. Por ejemplo, que de lo que se va a tratar este capítulo, que Chile se puso facho, por decirlo en palabras simples. Que una idea que está súper instalada más o menos como desde el triunfo al rechazo, puede ser. Sí, yo creo que es un buen punto como de hito de inicio, digamos, de esta instalación de este discurso, de esta frase coloquial que tú resumiste muy bien. Claro. El Chile se volvió facho parte un poco con eso, y habla un poco también de la previa, de un contexto de estallido social, un contexto de ebullición social que decantó en este proceso que después fue como el proceso inverso, que fue este Chile se volvió facho, que yo creo que tiene antecedente a nivel mundial y tiene antecedente a nivel local. Yo creo que eso sí o sí hay que discutirlo y conversarlo, que en el fondo proviene un poco de ambas vertientes. No es un hecho solamente que en Chile pasara o que en Chile solamente está ocurriendo, sino que... ¿Quieres saber si Chile se puso facho? La respuesta al final de este capítulo. No, hay que jugar ahí. Claro. Vamos a tener que entregar de cierta manera una respuesta a una pregunta. Uh-huh. Ya planteamos la pregunta, ahora tenemos que ir ahondando, ¿cierto?, en plantear algunos puntos para ver si llegamos a la respuesta. Gama, ¿a ti qué te parece? ¿Cómo crece la ultraderecha a nivel mundial? Primero, partiendo como de lo más general a lo más particular. Desde hace un par de décadas el crecimiento de la ultraderecha a nivel internacional es innegable. En diferentes países, bueno, partiendo en algunos países de Europa, el triunfo electoral y también la validación social de estos movimientos ha sido innegable. Hungría, Italia, no sé si puedes ayudarme a recordar algunos otros países en donde la ultraderecha también ha tenido crecimiento importante, Jano. Francia también. Bueno, Francia siempre ha sido el país de Europa donde la ultraderecha fue históricamente más grande. El Frente Nacional del papá de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, fue un partido muy grande en los años 80, 90, 2000. De hecho, pasó a segunda vuelta. ¿Qué año? El 2002 con Chirac, de hecho. Con Jacques Chirac, donde todo el arco político se unió desde la derecha liberal hasta los comunistas, para impedir de que ganara. Se le llamó eso como el cerco sanitario. El cerco sanitario. Sí, cerco sanitario. Que en el fondo eran las fuerzas antifascistas.
Pero en Francia el fascismo siempre fue muy grande. De hecho, habían partidos fascistas ya en la época del, de la Segunda Guerra Mundial. La República de Vichy, luego de la invasión nazi, fue un régimen fue un régimen más del eje, Claro. aliado con la Italia de Mussolini, ahí comandada por el mariscal Le Pen, que también mató, bueno, encerró a republicanos españoles, El mariscal Petá. pet- expulsó judíos también a los campos de exterminio. Entonces es una larga historia de fascismo, claro, que recoge toda esa herencia de Le Pen y ahora su hija, eh, que también ha estado varias veces a punto de llegar al gobierno, pero claro, hay países que esto es más nuevo, como en Alemania, donde también siempre hubo, pero ahora el partido Alternativa para Alemania es el partido más con mayor crecimiento. Está Hungría, que de hecho es como el que da el hito de inicio a esta nueva ola Claro. con la victoria de Víctor Orbán, que estuvo 16 años en el poder. Su Oye. primera elección fue el 2010, de hecho. Oye, y tomando nuevamente la pregunta, porque constatamos cierto un hecho. El hecho es que la ultraderecha tiene cierto campo ganado ya, territorio ganado en Europa. Y en Latinoamérica les pregunto cómo lo ven, cómo creen ustedes que se está mostrando este fenómeno. Bueno, que en Latinoamérica tú tienes que tomar el símil con el Norteamérica. De hecho, yo creo que la llegada de Trump en 2016 como hecho electoral marcó Valía un punto bastante. y validó a la ultraderecha latinoamericana como opción de poder. Y eso lo vimos después con Bolsonaro en su momento, lo vimos con Milei en su momento, lo vimos con Kast en su primera elección, también en su momento. Bukele en El Salvador, Noboa. Noboa, por ejemplo, ahora Abelardo Lespriela en Colombia, que es un símil de un modelo de discurso y de un modelo de trabajo asociado de la ultraderecha, que tiene que ver mucho con utilización de medios, que tiene que ver con instalar este discurso de que todo es comunista y que por ende, al ser todo comunista hay que combatirlo, estas ideas de la libertad, una libertad bien descafeinada, digamos, pero ese tipo de idea, y yo creo que ese hecho te marca esa llegada. Y lo que hablaba el Jano delante, igual es importante, también, y yo creo que también tiene que ver con el debate que habría que hacer, qué pasó con la izquierda, en este caso, sobre todo con la socialdemocracia, para que llegáramos a este punto, de llegar a hablar del Chile se volvió facho, o Latinoamérica se puso facha. O Yo el creo que tiene mundo. que ver, o el mundo, tiene que ver también con que la socialdemocracia no supo atender la respuesta de las condiciones sociales o las condiciones materiales de los países y por ende este discurso empezó a pegar con mucho más fuerza. Po. El Claro. Yo para repliegue, allá digamos. iba para continuar la conversación, porque estamos, cierto, estableciendo algo. O sea, antes de ir Dale. sobre ese punto, como constatar un hecho, yo creo que más que una llegada de esta gente, porque acá no fueron como alienígenas que llegaron de Llegaron en un platillo en un volador, platillo volador, llegaron llegaron fascistas y desembarcaron, ¿no? Tiraron Ok. rayos fascistizadores a la Claro, un rayo fascistador. Lo que podemos constatar, así muy humildemente desde mi escasa y limitada comprensión de las cosas, es que esta gente siempre estuvo, de cierto modo, siempre estuvieron en algún momento, a lo mejor más escondidos, disfrazados, pero finalmente es ahora cuando salen a la luz estos monstruos. Claro, es que, por ejemplo, en América Latina o en Sudamérica, durante los años 60, gran parte de los países tuvieron dictaduras de ultraderecha. Pero todas fueron mediante golpes de Estado. Lo que está pasando ahora es que esas mismas ideas están siendo electas democráticamente y eso es un triunfo innegable que tiene el sector, porque antes no le quedaba otra que imponerse a la fuerza y ahora la A la gente mala. vota por el mismo plan económico. Si lo que está haciendo Milei en Argentina no es tan distinto a Sergio de Castro como ministro en Chile, desregularizando todo, privatizando y disminuyendo presupuesto a salud, a educación. Como sale el meme de los Simpsons, eso ya se ha visto. Sí, de hecho yo creo que lo que dice Tujano es un punto importante, porque esas ideas que eran propias de dictaduras, de golpes de Estado, hoy en día se legitiman democráticamente a través del voto.
Y ese yo creo que es un avance innegable de las ultraderechas en Latinoamérica y en Sudamérica en particular. Recordemos también el ciclo del año 2000, que fue un ciclo bien, entre comillas, de izquierda, desde 2006 por lo menos hasta 2013, 2014. Fue un ciclo donde hubieron muchos gobiernos progresistas en Sudamérica y que el giro de tuerca ya pasados 10 o 12 años tenemos un giro como de un repliegue de esas fuerzas hacia estas alternativas que claramente tienen una postura de disminución de Estado, disminución de derechos sociales, eh, énfasis en la libertad, pero en la libertad individual, segmentado también, énfasis también en temáticas de seguridad, etcétera, pero que son parte de banderas que han tomado y que yo creo que ahí vuelvo al punto anterior, po. Hubo un ciclo de izquierda o de socialdemocracia en el caso europeo que plantaron y generaron gobierno y lamentablemente no fueron capaces de hacerse cargo en parte de la solución de las condiciones de la población en el fondo. Y ahí tú buscas, básicamente cuando pasan esas crisis, tú buscas ahí al primer que te entrega la solución mágica, pues, y las soluciones mágicas normalmente aparecen con liderazgo autoritario, liderazgo más populista, digamos, que tratan de hacer cargo de eso, digamos. Pero hay algo sí que es importante mencionar con este crecimiento mundial, que tampoco es que sea tan espontáneo. O sea, es innegable que la ola o la energía política está en ese sector, según lo interpreto yo, cada vez menos. En todo caso, como que el pic parece que ya pasó. Y eso se debe también a una red de coordinación, de apoyo, de una operación Cóndor 2.0, dices tú. Claro, de financiamiento, de think tanks, de influencers, de instalación de ideas, de prácticamente un patrimonio, o sea, un dominio en el terreno de Internet. Probablemente en este momento nosotros estemos jugando en una cancha de visita, porque está colonizado el discurso mayoritariamente en ese lado, que es una coordinación mundial que incluye grandes fortunas también, empresarios, uso de trolls, de cuentas falsas. Entonces se ha construido también artificialmente, no es que naturalmente haya ido todo hacia ese sector. Y tenemos evidencias, por ejemplo, que se tiene que investigar ahora que en Hungría Orbán, que fue como decía antes, el que partió este ciclo a nivel internacional, que sin duda que su caso más fuerte es Trump, pero Orbán es como su Juan Bautista, por decirlo de alguna forma. Claro. Su precuela. Me gusta hacer referencias bíblicas, se vienen más. Se me fue la idea. Yo te puedo ayudar. Ya. Mientras puedo no ayudar. sature como las papas Sí. mayo. Otra vez. Ya nomás, Quedamos en que única, eso. ya Sí, no sí. hablo más de Quedamos en eso. que eso Ya, no va. listo, ya, No listo. seguimos Fue con el piloto. eso. Sí. Pedimos perdón por eso. Bueno, hay ciertas cosas que se instalan en esta conversación que son los factores comunes del avance de la ultraderecha, no tan solo a nivel europeo y también incluyendo, ¿cierto?, a nivel latinoamericano, de lo que ustedes han mencionado, como por ejemplo hay factores comunes que han mencionado como el plan económico, la utilización de los medios de comunicación, la reducción de recursos en programas sociales, la disminución del Estado, ¿cierto? También han nombrado el énfasis en los temas de seguridad, la utilización del discurso anti-migraciones, instalar ideas comunes en todo el mundo donde se están instalando estos gobiernos y el uso de las redes sociales como un medio, ¿cierto?, que logra poner ideas al alcance de todas las personas. Ahora les pregunto, tiro como esta pregunta como, ¿por qué esto funciona? ¿Por qué esto resulta de esta manera? Tomando algunos elementos que ya han nombrado también, como por ejemplo todo este momento de la socialdemocracia que en algún momento estuvo tanto en Europa como en América, y por qué esto resulta, por qué esto funciona de esta manera y por qué logran instalarse. Porque podemos constatar elementos comunes, podemos constatar que se instalaron, pero ¿por qué logran el voto de las personas? Para cerrar la idea anterior, para no quedar en el aire, decía que el tema de Hungría fue que se está investigando ahora que salió Orbán, los nuevos gobiernos, que también es de ultraderecha, financiamiento ilegal que incluso podría afectar a Chile y al actual presidente, si es que se investiga más. Entonces, como una demostración de cómo todos están entrelazados. Ahora, ¿por qué eso triunfa
son varios motivos. No sé, por ejemplo, tenemos el caso quizá el más importante en América Latina, que es Brasil, el Brasil de Bolsonaro, que incluso es capaz de generar una especie de linaje, por así decirlo, porque ahora a fin de año la elección en Brasil nuevamente será Lula contra Bolsonaro, pero en lugar de Jair Bolsonaro es Flavio Bolsonaro, que es su hijo. Entonces incluso son capaces de reproducirse ya en el sentido literal de una como de un linaje de que van recogiendo la posta de esta idea, porque recordamos que Bolsonaro está preso. Eh, y el caso de Brasil es bien llamativo porque se da una combinación de varios aspectos. Está el tema como de la derecha tradicional, de los ganaderos. Triple B. La triple B, justamente, que va la Biblia y buey. Porque son ganaderos que cultivan, o sea, que tienen cabezas de ganado, que obviamente... O sea, esos ganaderos nunca han tocado la tierra, eso sí. Sí, pues son empresarios terratenientes. Bueno, terrateniente en realidad, empresario es otra cosa. El fuerte lobby pro desregulación del uso de armas, que es prácticamente similar a lo que podría hacer la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos, y una cuestión que en América Latina es muy importante, pero que en Chile afortunadamente es menos, que el tema de los evangélicos de ultraderecha. Bueno, que de hecho son dueños de canales en Brasil. No solo de canales, hay comunidades en Brasil que los matinales que ven, las teleseries que ven, las radios que escuchan, la música, los grupos de rock, de hip hop, de salsa, de lo que sea, es todo evangélico. No, en ningún momento del día salen de ese ecosistema, y que en el caso de Brasil está pero muy asociado al sector político. Afortunadamente en Chile no es así. No hay ningún argumento que permita decir que los evangélicos en Chile votan mayoritariamente por la derecha. De hecho, todo hace indicar de que el voto evangélico en Chile no existe. Que las personas evangélicas votan en una medida muy proporcional a las personas no evangélicas. O sea, si Kast salió electo con el 58%, lo más probable es que el 58% de los evangélicos haya votado por Kast, así como el 58% de los católicos, el 58% de los agnósticos, de los ateos, de los mormones o de lo que sea. Pero que en muchos países, te diría que en todo el resto de Latinoamérica, incluso en Argentina, el tema evangélico es clave para entender este crecimiento también. No sé, aquí Gama puede quizá darnos a conocer más detalles. Y Gama, te aprovecho, aparte de lo que te pregunta el Jano, también ir como mostrando los paralelos, más allá de conocer, ¿cierto?, la realidad de cada uno de los países donde está en este momento instalada la ultraderecha, o estuvo instalada, conocer cuáles son los paralelos con Chile, porque la respuesta a la que tenemos que llegar en este podcast, o en este programa en realidad, llamado Mala Señal, es... Capítulo 1. Capítulo 1 es responder justamente si Chile se volvió facho o no. Entonces, hagamos el pie forzado de ir viendo cuáles son los elementos comunes entre estos fenómenos. Respecto de tu consulta, Jano, tenemos que evaluar que gran parte de las dinámicas propias del mundo evangélico chileno son... y valga la redundancia, son de más corte endógeno más que obedecer a dinámicas externas. Y eso es muy importante. Eso está muy relacionado con cómo finalmente se implantó este modelo de iglesias evangélicas en Chile, que se independizó muy luego de las misiones estadounidenses. Claramente, si hablamos de mundo evangélico, esto está intrínsecamente ligado al mundo anglosajón. Ellos fueron quienes, aprovechando diferentes instancias de la historia de nuestro continente, lograron de cierto modo romper el monopolio religioso que tenía la Iglesia Católica. Pero en el caso chileno, el mundo evangélico local se independizó muy tempranamente del mundo de esta influencia misionera de los gringos, de los ingleses. Entonces eso también hace que las características del mundo evangélico sean mucho más endógenas. Cosa diferente que ocurre en
en otros países, como en Perú, como en Ecuador, que en donde sí está muy estudiado. En Centroamérica, En Centroamérica Guatemala. también, que en en todos esos países las iglesias evangélicas tienen una fuerte, aparte de la ligazón cultural con el mundo evangélico estadounidense, una ligazón orgánica y, por qué no decirlo, también financiera. Y con Porque la CIA. Y con la CIA. Sí, es que eso es importante. No es que quiera pegarme en el tema evangélico, pero es que en América Latina sí, se utiliza como un instrumento no solo de colonialismo cultural en muchos casos, sino también de intervención de agencias de inteligencia derechamente. En Chile, como dice el Gama, el pentecostalismo chileno evangélico Es muy criollo, es muy es un nacional. fenómeno cultural de la religiosidad popular del pueblo chileno pobre. Y no tiene que ver con Estados Unidos, entonces lo quería decir como para desmitificar, porque se utiliza mucho como argumento, por ejemplo, Se asume mecánicamente que hay una influencia automática sí. Respecto de ambos mundos. Por ejemplo, nosotros somos de Concepción, estamos ahora en Concepción y siempre se usa como ejemplo, pero es que, no sé, en el Biobío o en la Araucanía gana la derecha con alto porcentaje porque hay mucho evangélico. Y eso no se sustenta en los datos. A diferencia de otros países, como hemos dicho. En donde sí hay un alto nivel de correlación Sí. y que está muy estudiado. Vuelvo a Por la eso pregunta no es- que en les Chile, hacía. para Chile no aplica. Y respondiendo a la pregunta de Angel, que Muchas yo creo gracias, que hay Nelson. que rebobinar porque se fueron en pentecostalismo de una forma. Y sí, y también en la diferencia Sí, entre el fenómeno brasileño Claro. y el fenómeno chileno. Ahora, volvamos a los comunes. Ya. El pentecostalismo, no. Volviendo al punto. Vamos a empezar a cobrar 10 Volviendo, modelos. volviendo al punto, yo creo que por qué la ultraderecha ha agarrado vuelo, digamos, yo creo que básicamente porque han entendido muy bien las lógicas actuales de cómo se maneja a nivel comunicacional la instalación de temas. La utilización de redes sociales, la utilización de TikTok, mensajes rápidos, mensajes concretos, Simples. simples, mensajes que no van tanto con un contenido, sino que instalar temas. Por ejemplo, no sé, Buscás tenían los nombres de las políticas que iba a hacer, les colocó un nombre. El plan implacable. El plan implacable, el plan cancerbero en su momento. Que Escudo o fronterizo. escudo fronterizo, que para nosotros, claro, Franja ¿qué es esto? fronteriza. Pero son mensajes concretos, claros, que se hacen cargo de una realidad. Sí. Construida o no construida, pero realidad al fin y al cabo. Sin plan. Sin plan, pero que te instalan un tema. Y yo Sí. creo que Ya. esa capacidad ha calado. Y es un tema que la ultraderecha la ha utilizado muy bien. O sea, el poder entender las lógicas del comportamiento a través de redes sociales, los algoritmos, el cómo ingresar, qué tipo de mensaje entrar, qué tipo de video hacer. Y yo creo que eso ha sido como un valor, entre comillas, para que este discurso se haya instalado de alguna u otra manera, y eso lo hemos visto en el caso chileno desde 2021 con fuerza adelante, sobre todo en el contexto de los dos plebiscitos, y es un fenómeno que se instaló. Yo creo que por ahí también va en parte y explica en parte por qué ese éxito o esa instalación de ese discurso. Y sabéis que hay algo que son muy hábiles también en utilizar algo que en internet se llama, quizás lo voy a pronunciar mal, pero se llama ragebait, que como el equivalente al clickbait, cuando te tiran algo así para picar y que entre, es para hacerte algo que te haga enojar. Porque está comprobado que la rabia es muy movilizadora. Entonces, por ejemplo, se utiliza mucho el discurso antifeminista para hacer enojar a cierto perfil de hombre, básicamente, que está como muy frustrado, muy misógino, y a través del ragebait incluirlo dentro de sus filas, y son de los personajes que más furibundos defensores de las banderas del libertarianismo, por ejemplo, son en este momento, y entran a través del antifeminismo, que es llamativo esa cuestión. Bueno, también está muy ligado a que prácticamente una de las pocas emociones que los hombres pueden expresar sin ser ridiculizados es la ira. ¿Estar cagado de la risa o más enojado que la cresta? Ese es el rango. O curado. O drogado. No, es que curado ahí los hombres tienen más rango de espectro de emociones. Mm. Jen, Tenemos. ya que tú preguntas, ¿cuál es tu posición al respecto? No tengo.
No tengo posición. Cortamos entonces. Se acaba Se acabó acá este mala programa. señal. Muchas gracias. Estamos haciendo mala señal y hay que destacar que no es solo la señal, es lo que anuncia. Entonces ahora estamos leyendo señales que nos dejan, ¿cierto?, estos gobiernos de ultraderecha y tratando de comprender qué es lo que nos anuncian estas señales. Como dijo el Nelson, instalan temas, le ponen nombres sin planes. Entonces yo creo que por ahí hay algo en lo que podemos continuar conversando, que tiene que ver con cómo implementan los gobiernos la ultraderecha, desde dónde los implementan, porque ya tenemos como varias cuestiones ya dichas. Hay una instalación de gobiernos de ultraderecha y un discurso de ultraderecha a nivel mundial. Constatamos esa realidad. Hemos dicho qué tipos de gobiernos de ultraderecha, si muy por encima, tenemos en Latinoamérica, cuáles son sus diferenciadores y algunos elementos en común. Hemos desmitificado también algunas cuestiones que son ampliamente aceptadas, pero también tenemos que mirar en cómo se implementan estos gobiernos de ultraderecha. Porque al mirar cómo se implementan también podemos ir descubriendo si realmente Chile se volvió facho. Porque para la implementación requiere un plan, ¿cierto?, que tiene elementos de corto, mediano, largo plazo, financiamiento, necesita dinero para poder instalar sus programas de gobierno, y esos programas de gobierno que nos hemos ido dando cuenta en la instalación del gobierno de Kast, por ejemplo, en el tema de seguridad, que era uno de los caballitos de batalla que utilizó Kast para ganar esta elección, justamente es una de las áreas en las cuales no había un plan y que quedó evidenciado de muy mala manera, de una manera muy ridícula. Pero era así, efectivamente un gobierno de ultraderecha que gana una elección con ciertos temas instalados, con ciertos discursos instalados, realmente no tiene plan de instalación. O sea, su principal caballito de batalla fue ese, no es que haya sido uno más. Y ya ha hecho cuestiones como una zanja a medio hacer, que es ridículo y que yo creo que esa ridiculez igual te dice algo, más allá de solamente ridiculizar ese gobierno que por sí mismo ya es ridículo, también te está mostrando el cómo están tratando el gobernar, el administrar el Estado. Es que hay un refrán, otra cosa es con guitarra, y en este caso, cuando ese discurso y esta utilización del algoritmo y esta énfasis en discursos simples, sin un plan, ¿te sirven para ganar elecciones? Sí, te sirven. Chile ya está más que comprobado que sirve. Otra cosa es hacer gobierno en base a eso. Y ahí te das cuenta que hay un diferencial. Por ejemplo, en el tema de seguridad, se habló de los planes sin ningún sustento, y ahora ya esto último de que van a utilizar la política de seguridad de Gabriel Boric, te habla un poco a ciencia cierta de que no había un plan. Entonces, se cae un poco ese discurso. Como te digo, ¿sirve para ganar elecciones? Sí, te puede servir para ganar elecciones, pero de ahí a implementar hay una brecha súper importante, y que esta instalación del gobierno actual y lo que ha sido las experiencias internacionales también, y en Latinoamérica en particular, te habla un poco de eso. Improvisación en algunos casos, poca proyección, peleas internas, peleas de ego muchas veces también. Sí, yo me acuerdo cuando era niño y iba a ser la elección Lagos Lavín. El principal argumento de la campaña de Lavín también era la delincuencia. Sí. Y se decía que estaba desatada, que ya no se podía estar en la calle, que el país estaba haciendo un caos de la delincuencia. Y fue su principal argumento, que estamos hablando que esa elección fue el año 99, o sea, no sé, no creo que tanta delincuencia había el año 99. Mucha menos de la que hay ahora, desde luego. La elección en que ganó Piñera también fue lo mismo. De hecho, el eslogan de Piñera cuando ganó la primera vez era "delincuente, se le acabó la fiesta", y que iba a terminar con una supuesta puerta giratoria. Que es falso. Sí, de hecho, la puerta giratoria es un concepto que se acuñó en Francia para referirse a los exministros que pasaban a ser gerentes de empresas relacionadas con el área que anteriormente les tocaba fiscalizar y regular. Cosa que en Chile nunca ha pasado, por suerte. Esa es la puerta giratoria más peligrosa de todas. Me gustaría detenerme dale. sobre el por qué la temática de seguridad pública rinde tanto electoralmente, y cómo se ha transformado, de cierto modo, en un tema de dominio para la derecha. Lógicamente la seguridad pública o la sensación de seguridad toca una fibra tremendamente importante en la sociedad.
generalmente nos vemos vinculados y esto está muy vinculado a las transgresiones respecto de valores sociales y que son profundamente apreciados por nosotros, por todos nosotros. La vida, la propiedad privada en algunos casos. Entonces, al generar este cuestionamiento sobre ese tipo de temas, genera una indignación muy grande y eso también es aprovechado por los gobiernos, por las campañas de extrema derecha. Sí, yo Sí. ahí... No, No, bueno, no. ¿segura? Sí, sí, Ya. segura. Cachipún. Iba a decir que para cerrar la idea anterior de la campaña de Piñera, que fue con la que ganó el discurso del delincuente, se le acabó la fiesta. Cuando asumió el gobierno le pasó algo muy similar a lo que le está pasando acá ahora, que al verse imposibilitado de acabar con la delincuencia, porque básicamente no se puede, dijo que terminó reconociendo que era imposible terminar con la delincuencia y que la delincuencia en el mundo existía desde que Abel mató a Caín, que además otra referencia bíblica, pero él lo dijo al revés porque Caín mató a Abel, pero eran cosas que solía hacer el expresidente. Con la quijada de burro. Pero terminó diciendo que en el mundo había delincuencia desde ese evento, que todo el mundo quedó pero si tú hiciste una campaña diciendo que iba a terminar con la delincuencia, ¿cómo me salís con esto? Y ahora Kass está haciendo exactamente lo mismo, diciendo, no, es que hay que ser realista también, no se puede, y no había plan de gobierno y vamos a hacer lo mismo que estaba haciendo Boric. Entonces, claro, uno podría decir, es bueno que exista continuidad en los programas públicos, pese a que cambie de gobierno, pero tuviste 4 años hinchando con este tema y diciendo que estaba la cagada, entonces no way, perdón el exabru. A ese respecto, bueno, clarificar un poco de que, claro, se crea el año pasado, durante el primer semestre, el Ministerio de Seguridad Pública por medio de una ley y con la creación de este Ministerio de Seguridad Pública se debe implementar una política nacional de seguridad pública. Esta política establece como las orientaciones y los lineamientos en general de hacia dónde va a ir la planificación en materia de seguridad pública del Estado de Chile. Muy vinculado también a las urgencias y vicisitudes en materia de seguridad de la región metropolitana. Pero el tema es que, claro, en primera instancia, durante la campaña presidencial, el sector de extrema derecha, ahora en el gobierno, indicaba que estaba todo malo, que las políticas implementadas eran lo peor, era una catástrofe, la puerta giratoria, como tú bien señalabas, Jano. Y pasamos a tener como ministra a la señora Steiner, en una muy vergonzosa Que en paz performance descanse. como ministra, quien dijo que no había plan. Entonces se pasó de decir que el plan que había era malo, a no tener plan, y ahora a decir que el primer plan estaba bueno. Sí, y es lo que pueden hacer porque no van a ganar nunca una elección prometiendo desfinanciar la educación, desfinanciar la salud, desfinanciar la cultura, con menos médicos en los CESFAM. Nunca van a ganar una elección así. Entonces, Encareciendo el precio de la comida, claro, del combustible. el de los combustibles, lo único que pueden aferrarse es la seguridad. Pero sí, Menem tenía una frase muy buena, expresidente argentino, Ese sí que en paz descanse. que en paz descanse también, pero en la época, en los años 90, cuando fue electo promoviendo o prometiendo diversidad productiva y terminó abriendo Argentina al libre mercado, tenía una frase que era, bueno, si la gente hubiera sabido lo que iba a hacer, quizás no me votaba. Eso te habla a ciencia cierta un poco de cómo se da esa diferenciación entre el discurso de campaña y trabajando ya desde el gobierno. Oye, yo quería tomar un punto que pasó hace rato, que lo tiró así el Jano como a la pasada, pero en la pauta estaba, había que tratarlo. Entonces yo, como soy una persona juiciosa y hay que ir punto por punto, voy a retomar el punto que tiene que ver con el voto masculino a la extrema derecha. Que nos hicieron una crítica muy constructiva con respecto al programa piloto, y es que, digamos, los nombres y los estudios de donde estamos hablando. Y esto voy a tomar específicamente una entrevista a una feminista que se llama Alicia Valdés, que es politóloga y también es filósofa y también es psicoanalista.
Pueden encontrar su entrevista en elsaltodiario.com y en varios otros medios para que puedan seguir ahondando en este tema. ¿Cómo la ultraderecha llega a hacerse cargo de una crisis del hombre con H mayúscula y de los hombres en su masculinidad? Y cómo eso llega a ser capitalizado por la ultraderecha, porque quizás no está tan en discusión si es que esta crisis identitaria del ser hombre está o no en crisis. Eso quizás podemos llegar a un acuerdo bastante fácil en que es así. No sé si alguno de ustedes, siendo hombres, se siente en crisis. Claro, me pueden contar algo de su crisis para que podamos ahondar. No sé, ¿quieren? No, ya, bueno, crisis sigamos. climática, la crisis capitalista. Puedo seguir. Bueno, porque hay una cuestión que se ha dicho bastante en redes sociales y que tiene que ver con cómo los hombres terminan votando por la ultraderecha porque está en crisis su identidad masculina, ¿cierto? Pero ¿está en crisis efectivamente la masculinidad o es el arquetipo masculino creado por el capitalismo? ¿Es el sujeto masculino creado por el capitalismo o es la masculinidad? ¿Por qué hago esta diferencia? Tomándome de lo que plantea Alicia Valdés. Porque hay un montón de personas expulsadas del arquetipo capitalista. Eso suena súper complicado, pero suena expulsada del acceso a todo lo que supuestamente tienes que acceder en un mundo capitalista. Tienes que tener ciertas cosas para estar dentro. Y hay un grupo de personas expulsadas. Y dentro de ese grupo de personas están todas las personas de clase obrera, hombres de clase obrera. Entonces, eso efectivamente está más o menos constatado. Estamos en una crisis de ese tipo. Ahora, ¿cómo la extrema derecha logra eso, instalarlo y poner? Porque el capitalismo no tan solo es un modelo económico, sino que también relacional. Entonces, en resumen, la extrema derecha lo que hace es poner y enfrenta y contrapone toda la creación de la masculinidad con las feministas. Las feministas atacan a los hombres. Odian a los hombres. Odian a los hombres. Eso es lo que se plantea. Entonces nosotros no los odiamos, así que vengan para acá. Pero ¿qué es lo que los está dejando fuera? ¿El feminismo o los está dejando fuera el capitalismo? Al cual ya no tienen acceso para crear su identidad masculina. Ahora, ¿qué hacen las izquierdas con eso? Porque estamos hablando de las ultraderechas, de cómo se posicionan, pero ¿qué hacen las izquierdas ahí? ¿Cómo logran las izquierdas darse cuenta de que efectivamente el capitalismo está expulsando a toda una identidad creada y logra la ultraderecha capitalizarlo y no las izquierdas? Porque se supone que desde un cierto punto hacia la izquierda, todo para allá, digamos, Sí, casualmente que está ahí. Sí. Casualmente que está ahí. Debería dar respuesta a estas marginalidades, po. No debería sencillamente guardar silencio. No, el problema, esto es una visión muy personal, quizás voy a decir una... No te preocupes, lo podemos cortar. Se puede editar. Pero yo creo que gran parte de la izquierda, por el contrario, se terminó transformando como en una especie de... no sé, como de policía del lenguaje, de policía de las buenas costumbres, de cómo hay que ser, y se terminó jugando así como, transformando como una especie de juez moral para decir qué era lo correcto o lo incorrecto, y eso también dejó fuera a mucha gente, también marginó a mucha gente en lugar de integrar. No digo que sea el argumento principal, pero yo creo que es uno de los motivos que también contribuyó y dejó gente buscando un modelo que fue pero capturado hábilmente por la ultraderecha, que se dio cuenta de esta situación y los pescó y lo dijo, vengan para acá. Uh-huh. Y han hecho negocio con eso, po. Sí, Harto totalmente. negocio, o sea, cobran 2 millones de pesos por una sesión de coach para Ese enseñarte otro mundo. sí, a cómo ser un hombre con valor. Y ese es el nombre. 2 millones de pesos para sesiones para cómo ser un hombre con valor en esta sociedad. Entonces, evidentemente han sabido instalar este discurso y nos han puesto en contraposición y como enemigos. Y tienen una habilidad única para crear enemigos dentro de una misma clase. Y eso al mismo tiempo da respuesta a una crisis identitaria, lo que termina en un voto. Así como haciéndola muy Claro, corta, digamos. haciendo la vuelta Sí,
súper corta, Súper corta. terminamos en un voto. Entonces yo creo que ese también es otro elemento que no hay que pasar por alto, que no hay que ignorar, digamos, en esta conversación. Sí, yo creo que ahí, en base a esa discusión que tú planteas, Angel, yo creo que separar masculinidad y capitalismo, yo creo que van muy de la mano. Entonces, por ende, una crisis de uno de los dos generalmente va a impactar. Y esa crisis genera una respuesta, y es lo que ustedes bien decían, sobre todo con la llegada del movimiento feminista con fuerza, encontraron un otro al cual enfrentarse. Y todos estos elementos de frustración, de exclusión, aparecen. Y se instalan como discurso, y ahí la ultraderecha en ese sentido ha tenido esa habilidad. Y yo vuelvo al punto que hablé al inicio. ¿Y qué pasó con la izquierda? Se fue para la casa, se quedó tomando tecitos, se fue por el barrio alto. ¿Para dónde está? Y yo creo que Se fue a la universidad. parte de eso quizás se inicia con algo que el Jano señaló de forma general, que tiene que ver con esta policía del lenguaje y con esta discusión entre o nos vamos a los bordes o nos vamos a las condiciones materiales. Yo creo que gran parte de la izquierda, y el por qué está pasando esto, es porque la izquierda dejó de hablarle al pueblo. Dejó de hablar de los elementos comunes, dejó de hablar de las condiciones materiales. Y cuando se dejó de hablar de eso, nos fuimos a los bordes, y al irnos a los bordes, claro, tenemos un voto identitario, tenemos un voto de hablando del otros o de los discursos que generan. Te puedes generar cierta identidad, puedes tener arraigo, pero eso lamentablemente no va a generar una empatía o una llegada al mundo popular. Yo creo que esa noción de condición material, de hacerse cargo de esas necesidades, yo creo que la izquierda en algún momento perdió el rumbo y no Sí, se hizo cargo. Es Sí. que tú no puedes obligar al pueblo a que se adapte a ti, tú te tienes que adaptar a la idiosincrasia del pueblo. Y considerando en el momento en el que estamos, porque estamos en un momento tremendamente individualista, hablando de identidades comunitarias, pero sin una base comunitaria. Hablamos mucho de territorios, Claro. comunidades, territorios, pero ¿dónde está eso en la práctica, digamos? En ese sentido, y un poco sintetizando lo que se ha dicho, claramente acá hemos asistido a un periodo progresivo en el cual la lucha de clases ha perdido centralidad como discusión o idea matriz en los diferentes partidos que se llaman de izquierda, porque algunos partidos prácticamente ya están reducidos a una ONG con multiroot. O una agencia de empleo. ¿Cachai que, bueno, Nelson habla de las condiciones materiales de existencia? Y esto es lo que tiene la ultraderecha también, que al no resolver ese tema, sino por el contrario, empeorarlo, se le escapa fácil el discurso. Por ejemplo, en Chile, con la modificación del MEPCO, impactó inmediatamente apenas asumió el gobierno a prácticamente toda la población en sus condiciones materiales de existencia, porque le afectó el bolsillo, y no de una manera simbólica, sino que muy concreta y muy grande, y eso hizo que, bueno, todos los expertos señalan que el motivo principal del inicio del declive en la popularidad de este gobierno, más allá de cómo se expresaba la exministra, o incluso el tema del plan de seguridad, que ya es como la segunda bala, pero la primera bala fue el bolsillo. Y eso, dentro de todo, es como una cuestión interesante, porque claro, el discurso es eso, es muy hábil para la campaña, pero para gobernar necesita asegurar las condiciones materiales, y eso no está ocurriendo. Y de hecho, no sé, yo creo que una de las cosas que, como para ir respondiendo la pregunta, si es que Chile se volvió facho, es que voy a tratar de hacerla corta, porque esta es una idea que he madurado, o sea, que me lleva harto rato dando vueltas en la cabeza, pero no la he madurado mucho. Que durante la Guerra Fría, cuando existía el bloque de los socialismos reales, la Unión Soviética, Europa del Este, en el mundo occidental, por llamarla así, que tampoco no vamos a definir qué es eso, se intentó hacer una serie de mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores y de las trabajadoras para evitar que se vieran tentados por el comunismo, por el socialismo. Y eso hizo que, por ejemplo, Europa en los años 60 y 70 viviera probablemente el periodo de más prosperidad que ha tenido una sociedad humana en su historia, se decía durante mucho tiempo, aunque ahora con la situación actual de la República Popular China quizá
también haya sido superado eso. Pero vivir en Europa en los años 70 o en los años 60 era un lujo, tenías todo asegurado, trabajo, salud, vivienda, educación, sueldos altísimos que les permitían dar vuelta por el mundo como turistas. Pero una vez que cae el bloque socialista, que se derrumba el muro de Berlín, que desaparece la Unión Soviética, todo el discurso ya del capitalismo liberal ha sido como un volver a los orígenes. En ese sentido, Chile fue el caso emblemático, todos sabemos, aquí se instauró el modelo neoliberal como experimento, pero eso después se empezó a replicar en todo el mundo de una pérdida progresiva de derechos, de conquistas logradas. Entonces, y se instaló como una norma que en el mundo ahora era globalizado, era internacionalista en el sentido de los capitales financieros, del trabajo, de los bloques, los acuerdos comerciales, el bloque Mercosur, el bloque Unión Europea, el APEC y todo eso. Y sin darnos cuenta, no sé cómo, se terminó transformando en un statu quo aceptado por todo el espectro político, pero que a la gente no le está respondiendo sus necesidades básicas de vida, sus condiciones materiales de existencia, incluso su interpretación, no sé, del mundo. Y por algún motivo la izquierda terminó transformándose en el máximo defensor de ese statu quo. Un statu quo que nadie quiere. La mayoría de la gente, si uno habla, sabe que las cosas están mal, no le gusta cómo está la situación, quiere cambiarlo, no sabe muy bien por qué quiere cambiarlo, o sea, me refiero a qué otra cosa quiere, pero sabe que lo que hay ahora no le gusta. Y la izquierda, en Chile tenemos el ejemplo más clásico, lo que promete es respetar las instituciones, que se cumplan los acuerdos, que se respeten los fallos, cuando la gente no confía ni en la justicia porque siente que la justicia, existe una justicia para ricos y para pobres, que no la interpreta. Entonces, defendiendo un status quo que a nadie quiere, la izquierda se ha ido cada vez debilitando más. En cambio, la derecha, con un discurso completamente vacío, la ultraderecha en realidad, lo que promete es patear la mesa, botar los micrófonos y cambiar todo. Todo está mal, vamos a hacer esto de nuevo. Claro, lo que no dicen es que lo que quieren es, ojalá ellos volver al liberalismo del siglo XVIII, probablemente. Pero sí están proponiendo un cambio radical. Y eso es lo que quiere la mayoría de las personas, es un cambio radical porque no quiere el status quo actual. Y la izquierda siguen presionando, o sea, siguen poniendo el candidato más centrista posible. Los Kamala Harris, los Alberto Fernández, los Gabriel Boric. Corea del Centro. Siguen apostando a Corea del Centro si ese mundo, como porque eso era la idea, era donde estaba la fuerza, pero en los años 90, no en la situación actual. Muy en modo tercera vía. Sí, pues. Eso creo yo al menos, que por eso no es que Chile, mi respuesta ya... Sí, eso te no iba a es pedir que tu Chile respuesta. se haya, o sea, que el chileno se haya vuelto facho, ni el argentino, ni el brasileño, ni el estadounidense, solo están votando por alguien que promete cambiar radicalmente la situación actual. Algo que la izquierda no quiere hacer en este momento. Yo tengo una frase que es propia, es mía. Yo, de hecho, tengo un libro y escribí que detrás de cada fascismo hay una revolución fallida. Me suena un poco a Walter Benjamin. Ustedes lo pueden googlear y pueden decir que no es mía, pero es mía. Y lo conecto mucho lo que dijo Walter Benjamin con lo que tú estás planteando, Jano, en el punto en que, como me tengo que hacer cargo de responder esta pregunta, es justamente que al decir que detrás de cada fascismo hay una revolución fallida es porque cuando hay un estallido social, por ejemplo, como en este país, lo que se está demostrando es que lo que hay no es lo que quieren todas las personas o la mayoría de las personas. Pero si uno no responde con cambios, si los gobernantes, en este caso, cierto, le tocó luego de Piñera Boric, no responde a que generar o a crear cambio, lamentablemente otros ocupan ese espacio vacío. Cuando queda un espacio vacío, hay algunos que son bastante hábiles para ocupar ese espacio vacío y justamente el fascismo es uno que tiene esa habilidad y ya hemos constatado, ¿cierto?, el por qué y el cómo. Entonces creo que tiene mucho que ver con eso y mucho menos que ver con que Chile se haya vuelto facho. De hecho, yo
ahí haciéndome cargo de esa pregunta, yo creo que el estallido te mostró muy bien los síntomas. Desconfianza, cambio. Y como dice Engel, y Jano también lo decía, claro, en momentos de crisis y de cambio, la gente no está esperando un centrismo y una mantención, sino un pateo del tablero. Y de ahí la ultraderecha ha sido capaz de instalar esa lógica de patear el tablero, obviamente con sus intereses propios. Pero yo creo que la respuesta de si Chile se volvió facho, no. Y tampoco Chile se volvió como un hacho cuando votó por Boric en 2021. El chileno o el chilena está buscando cambios de sus condiciones sociales o condiciones materiales, pero ese cambio y esa respuesta es la respuesta que no ha encontrado en el sistema político. Si en el fondo eso es. Y ahí aparecen los oportunismos. Los oportunismos en este caso le tocó a la ultraderecha tomar ese bastión y hacerse cargo de eso, pero en este fondo es una condición abierta. Y yo creo que ahí está el espacio para que en este caso la izquierda chilena pueda de una vez hacer su reciclaje respectivo y poder reformular parte de sus planteamientos. Respecto de la pregunta de este programa, si Chile se volvió facho, me gustaría ante todo indicar que la pregunta me parece que es tremendamente funcional a un sector de izquierda que desmoviliza, que se burocratiza y que finalmente termina siendo funcional al funcionamiento social del capitalismo. Eso como primer punto. Como segundo punto, señalar que las legítimas preocupaciones en materia de seguridad de las comunidades no las convierte automáticamente en fascistas. La violencia ataca y se ceba principalmente de la clase trabajadora. Son quienes sufren en mayor medida la crisis de inseguridad, el temor, la violencia. Lógicamente, como todas las cosas dentro de este sistema capitalista, afectan con mayor crudeza a la clase trabajadora y este es el caso. Pero que las personas estén preocupadas legítimamente de su seguridad no las convierte en fascistas y claro, o sea, y acá se está cediendo en bandeja toda una temática para poder abordarla en extenso con las comunidades de una izquierda que también desmoviliza y que lo trata de facho pobre, que es peor todavía. Sí, creo que hemos llegado al final de este programa. Creo que Mala Señal en su primer capítulo ha tratado de dar respuesta a una pregunta que puede ser funcional, como dice el Gama. Y creo que en este primer capítulo hemos tratado de mantenernos, ¿cierto?, conectados con leer las señales, interpretarlas y ponerlas en la discusión, que esa yo creo que es nuestra máxima aspiración. Sí, eso, y aunque suene reiterativo, voy a insistir en que si las principales propuestas de la izquierda es mantener todo tal cual como está ahora, van a seguir perdiendo. Tema relevante. Cerro Producciones, YouTube. Por favor, síganos. Muy y vean este importante. programa. Sí, suscribirse, dar like, comentar. Si no están de acuerdo con nosotros, por favor, coméntenlo de forma respetuosa o no. No sé. No, sí, respetuosa, sí. Ojalá. sean amables con Y nosotros. suscríbanse y sobre todo envíenle este link a quien crea que le hace falta verlo. Justamente, es la idea. Gracias. Muchas gracias. Adiós.